Isaías 54, vamos a estar leyendo entonces hasta el versículo 10. Isaías 54, versículos 1 al 10. Vamos a estar estudiando en esta mañana. Bueno, leemos ahí en ese tramo antes de estar orando. Isaías 54, 1 al 10 dice: Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará la ciudad y habitará las ciudades asoladas. No temas porque no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto no será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hasta ahí la lectura. Vamos entonces a considerar este tramo de la palabra de Dios. El título de nuestra lección de hoy es: La ira de Dios es momentánea, mas su bondad es eterna. Vamos a orar para continuar, ¿sí? Oramos. Amado Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Una vez más, oh Dios, pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de este momento, de manera que tu palabra sea expuesta y podamos recibirla en nuestros corazones, atesorarla y poder aplicarla en nuestra vida, Padre. Nos dejamos en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien. Isaías 54, entonces del versículo 1 al 10, hemos estado considerando este, eh, este pasaje viene sucediendo al 53, del que nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Isaías 53 es bien conocido por todos nosotros, ¿verdad? Por su contenido. Y acá nos habla dice desde un punto histórico, de un punto de vista histórico, estos versículos profetizan la restauración de Jerusalén bajo Darío. Está hablando de una profecía, ¿verdad? De que Jerusalén va a ser restaurada. De nuevo se promete prosperidad futura a Israel en respuesta a sus quejas de haber sido abandonada por Dios. Israel se ha quejado de que ha sido abandonada. En el capítulo 49 de Isaías podemos leer más adelante, ¿verdad? En sus casas, como dice el hermano,
También en el Salmo 79 vamos a estar leyendo más adelante, el pueblo se queja porque aparentemente Dios le ha abandonado. En este sentido, Israel estaba pasando y el punto A va a ser la ira momentánea de Dios. Vamos a considerar los versículos 4 al 9. El primer punto entonces es la ira momentánea de Dios por la cual Israel estaba pasando. En el versículo 4 dice, no temas porque no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿A qué se refiere la vergüenza de su juventud? Hace referencia, hermanos, a la infidelidad de Israel, que era la esposa de Dios, ¿verdad? Israel había sido infiel a su esposo Dios. En el versículo 6 nos habla nuevamente de la esposa repudiada. En este contexto, la esposa repudiada es por causa de infidelidad, ¿verdad? Un ejemplo, recordarán ustedes el caso de José y María, ¿verdad? Que José quiso repudiar a su esposa, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no le permitió. Bueno, ese es el caso, ¿verdad? Del repudio, ¿verdad? La esposa podría ser repudiada en caso de infidelidad. La afrenta de su viudez, en el versículo 4 también. Eso hace referencia, hermanos, al destierro que iban a sufrir ellos por medio de Babilonia, ¿verdad? Justamente en consecuencia de su infidelidad. Por un breve momento te abandoné. En el versículo 7 dice, por un breve momento te abandoné. El hermano Leonardo nos estuvo hablando el otro día acerca de la soledad y haciendo un paralelismo a aquella soledad que el Señor Jesucristo mismo experimentó en aquella cruz cuando dijo, Eli, Eli, lama sabactani, ¿verdad? Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Bueno, es en ese mismo sentido también acá que Dios ha desamparado, vamos a decir en ese sentido, ha abandonado a Israel por su pecado, ¿verdad? Jesucristo por nuestros pecados había sido en ese sentido desamparado por Dios en aquella cruz cuando exclamó estas palabras. Acá Israel está siendo abandonada, dice, por un breve momento te abandoné. Con un poco de ira escondí mi rostro, dice también ahí en el versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Estamos desarrollando nuestro punto, se llama la ira de Dios es momentánea, la ira momentánea de Dios. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. A causa de la infidelidad sistemática de su pueblo, Dios desató su ira santa sobre ellos, ¿verdad? Ustedes recordarán que desde sus inicios Israel fue rebelde. Cuando Dios hizo portentosos milagros para sacarle a su pueblo de la esclavitud, estos al primer paso que dieron ya empezaban a ser rebeldes, a rebelarse contra su Dios, ¿verdad? Y eso se repetía vez tras vez. Bueno, Dios entonces desató su ira santa sobre ellos a causa de esa infidelidad constante, ¿verdad? Sin embargo, esa ira es momentánea. Dios acude al clamor de su amada en misericordia. Antolín, si puedes leernos, por favor, Salmo 79 íntegramente, ese salmo, por favor. Dice el Salmo capítulo 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén, salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua
en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Bien, muchas gracias, hermano. Bueno, este salmo realmente refleja la realidad por la cual estaban pasando el pueblo en aquel cautiverio, ¿verdad? En Babilonia. Estaba ahí expresamente detallando todo lo que había acontecido, la destrucción por la cual ellos pasaron, la desolación, los sufrimientos que estaban experimentando en tierra ajena y estaban clamando a Dios por salvación, por misericordia. Y el Señor justamente les prometió eso ahí en el versículo 4. Vamos a considerar desde el versículo 4 al 10. El segundo punto es su misericordia es eterna. En primer lugar consideramos la ira momentánea de Dios. En segundo lugar, ahora consideraremos su misericordia es eterna. A pesar del pecado de su pueblo y de la merecida ira a causa de ese pecado, la ira de Dios es momentánea, pero su misericordia es eterna. Amén. Para considerar, hermanos, que la ira de Dios por nuestro pecado, a causa de nuestro pecado, y hasta es justo, ¿verdad? Es justo esa ira, es momentánea, pero la misericordia de Dios es eterna. Dios se presenta ahí en el versículo 5, Dios se presenta como el marido, dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios se presenta ahí como su marido, como el marido de la desdichada, ¿verdad? La afrentada, como la nación que fue desolada, destruida. Él es su protector, su hacedor, ¿verdad? Su sustentador, su redentor. Y en el versículo 4 que ya habíamos leído, dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, ¿verdad? El Salmo 79 que habíamos leído, ahí el hermano Antolín nos leyó, nos hablaba de una afrenta nacional. Toda la nación había sido escarnecida, había sido afrentada, como aquella mujer estéril que por causa de su esterilidad es afrentada constantemente, porque para el contexto histórico de Israel, el ser estéril para una mujer era realmente una afrenta y motivo de burla, aunque
suene cruel, las demás mujeres se burlaban, ¿verdad? Nosotros encontramos esos detalles en la Biblia. Y así se le estaban burlando las naciones vecinas a Israel, ¿verdad? Imagínense que una nación vecina nuestra sea llevada cautiva y nosotros empecemos a burlarnos de ellos, ¿verdad? Suena cruel, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba pasando con Israel. Israel fue llevado cautivo y sus vecinos empezaron a escarnecerle, a burlarse de ellos, ¿verdad? Incluso diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Eh, Burlándose incluso del propio Dios, ¿verdad? En Salmo 79 que acabamos de leer. A pesar del pecado entonces del pueblo, a pesar de que esa ira era merecida, es momentánea. Sin embargo, la misericordia que Dios tiene para con su pueblo es eterna. Por un breve momento te abandoné, dice ahí, ¿verdad? En el versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ese es nuestro Dios, hermano, el Dios de misericordia, ¿verdad? Las misericordias de nuestro Dios son eternas, son más que su ira, hermano. Eso tenemos que tener en cuenta, que la misericordia de Dios es más que su ira. ¿Recuerdan el caso de David? Que David había cometido un grave pecado delante de Dios y viene el profeta, si no recuerdo mal, fue Natán, diciéndole, profiriéndole el juicio de Dios, ¿verdad? Y preguntándole qué quería, ¿verdad? Y David elige caer en manos de Dios, porque Dios tiene misericordia. Así que recordemos eso, hermanos, siempre, que nuestro Dios es misericordioso. Dios es, su misericordia es eterna y su misericordia es más grande que su ira. A pesar de nuestro pecado, Dios extiende su misericordia. Versículo 10. Vamos a ver un poco el versículo 10 que dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Qué genial, hermanos, realmente que nuestro Dios nos esté hablando de esta manera. Dice, porque los montes se moverán, ¿verdad? Y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Recuerden que Dios es fiel a su palabra y Él dijo que su paz iba a estar sobre Israel, ¿verdad? Y Él lo cumplirá, ¿verdad? Y el pacto de mi paz no será quebrantada. Bueno, porque Él es nuestro Redentor, ¿verdad? Dios extiende su misericordia sobre todos nosotros porque Él es nuestro Redentor. Es así que promete, hermanos, a la estéril una ampliación de su familia. Imagínense, hermanos, que así como Sara, ¿recuerdan Sara? Que tenía este problema de la esterilidad, ¿verdad? Ella era estéril. Eh, y Dios prometió a Abraham que sus hijos iban a ser como, su descendencia iban a ser como las estrellas, ¿verdad? Del firmamento, ¿verdad? Como las arenas del mar, que no iban a poder contarse, ¿verdad? Y asimismo acá le está volviendo a recordar Dios a su pueblo, a Israel, la estéril, la que estaba siendo afrentada, escarnecida por sus vecinos por causa de su desdicha, ¿verdad? En el versículo 1 al 3, si podemos leer de vuelta, este tercer punto es ensancha el sitio de tu tienda. Habíamos hablado de que la ira de Dios es momentánea, luego hablamos de que su misericordia es eterna, ahora ensancha el sitio de tu tienda. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda
y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Bueno, eso es otra vez Dios recordando de esa manera el pacto que Dios tenía con Israel, ¿verdad? El pacto de su paz. Bueno, ensancha tu territorio, ensancha el sitio de tu tienda, extiende tu cortina, alarga tus cuerdas. Esto hace referencia, hermano, a la promesa que el pueblo que era estéril se iba a extender. En el versículo 3 dice, ¿por qué? ¿Verdad? Dios les exhorta a que se extiendan, y eso hay una razón por qué Dios estaba exhortándoles a eso, ¿verdad? Porque ahí en el versículo 3 te extenderás. Antolín, si puede prepararnos Gálatas, capítulo 4, 27 y 28, por favor. Entonces, la promesa es entonces que aquella que era estéril se iba a extender. Por esta razón, entonces, ella debía prepararse, ¿verdad? Me imagino que Sara a sus 90 años, ¿verdad? Sabiendo que era estéril, y Abraham, ellos seguramente el espacio que ellos tenían no era muy grande, ¿verdad? Porque para ellos dos no se necesitaba un espacio grande en su casa, ¿verdad? Nosotros también cuando vamos creciendo en nuestra familia nos vamos ahí sí ensanchando, ¿verdad? Cuando Dios prometió a Abraham que le iba a nacer un hijo, supongo que, no dice eso la Biblia, pero supongo que se habrá extendido su tienda, ¿verdad? Bueno, vamos a poner acá el ahí, va a ser para su habitación y así, ¿verdad? Seguramente se habrá extendido. En ese sentido es que Dios dice a la estéril, ensancha el sitio de tu tienda, extiende, ¿verdad? Alarga la cortina, alarga las cuerdas de las cuales se sujetan esa tienda. Gálatas 4, 27 y 28. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Gracias, hermano. Este pasaje hace referencia, Pablo utiliza justamente este versículo que estamos nosotros considerando, y ahí continúa diciendo el contexto ahí en Gálatas que nosotros somos los hijos de la promesa, eh, eh, haciendo referencia a Sara. Ahí habla de la alegoría de Agar y Sarai, ¿verdad? Agar, los hijos de la ley, y Sara, los hijos de la promesa. Y en ese sentido habla de nosotros, ¿verdad? La iglesia de Dios como los hijos de la promesa, a quienes aquí el Señor dice que se va a extender a la izquierda y a la derecha. Entonces, nos alcanza a nosotros esta promesa del versículo 1 al 3. ¿Verdad? Bueno, no seas escasa y esfuerza tus estacas. No seas, dice, escasa y refuerza tus estacas. ¿Verdad? Esa es la orden también ahí a la estéril, ¿verdad? Que se preparara. No solo debía preparar su vivienda, sino también debía aprovisionarse, ¿verdad? No seas escasa, ¿verdad? Volvemos a la alegoría de los hijos, ¿verdad? Cuando vienen haciendo hijos tenemos que ir aprovisionándonos, ¿verdad? Si antes sobrevivíamos con un cuarto de galleta, hoy ya no, ¿verdad? Entonces tenemos que ir aprovisionando, ¿verdad? No seamos escasas, ¿verdad? Escasos. También dice reforzar las estacas, tiene el sentido de reforzar la habitación, ¿verdad? Reforzar que nuestra casa esté bien fortificada de modo a poder aguantar a la multitud que se viene, ¿verdad? Como iglesia, hermanos, nosotros como iglesia tenemos el desafío de proclamar el mensaje de salvación. ¿Qué mensaje de salvación?
que en primera, ahí el pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de su desobediencia, a causa de su pecado, estaban sufriendo, estaban pasando por los azotes de Dios, están sufriendo incluso el abandono de Dios, pero ahí dice claramente que es momentáneo y que Dios iba a extender su misericordia sobre ellos. Así también nosotros, hermanos, ese mismo mensaje de salvación debemos proclamarlo, ¿verdad? Tenemos como iglesia ese desafío de parte del Señor, entregar el mensaje de salvación a todas las criaturas. Pero también tenemos, hermanos, el desafío de alimentar a los que ya han sido alcanzados con este mensaje. Por eso ahí la orden expresa de Dios, no seas escasa. Debemos, hermanos, tener alimentos para sustentar a los que ya están en la casa, ¿verdad? Para los que ya están eh, formando parte de esta familia de Dios, ¿verdad? De esta familia, de esta estéril que se ha extendido, ¿verdad? Entonces, no seas escasa, tiene que hace también referencia, hermanos, a proveer alimentos para los que ya están siendo alcanzados para el Señor. En conclusión, hermanos, en este tiempo, en estas circunstancias que estamos pasando ahora por la pandemia mundial, en estas circunstancias, es propicio, hermanos, se hace propicio acercarnos a Dios, volvernos a Dios de nuestros pecados. Si nosotros, hermanos, el Señor nos está llamando, nos está hablando por este y otros mensajes, incluso por esta situación, no endurezcamos nuestros corazones, hermanos, y volvamos a Dios. Volvamos a Dios en arrepentimiento. Ahí en el Salmo 79, Asaf expresa su arrepentimiento, pide perdón a Dios. No tengas en cuenta nuestros pecados ni los pecados de nuestros antepasados. Ten misericordia de nosotros. Está clamando ahí a Dios por perdón, ¿verdad? Reconociendo también su pecado. Eso debemos hacer nosotros, hermanos, volvernos a Dios en este tiempo. En segundo lugar, recordemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:22 y 23, ¿recuerdan? Nuevas son cada mañana su misericordia. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido ya consumidos, dice ahí en Lamentaciones, justamente en este mismo contexto que estamos hablando de Isaías. Luego el 23 dice, porque nuevas son sus misericordias, se renuevan cada mañana sobre nosotros. En tercer lugar, estemos preparados para llevar este mensaje de salvación, pero también preparados para alimentar, ¿verdad? Eso quiere decir discipular a los que son alcanzados. Está bien, hermanos, no nos crucemos de manos, de brazos cuando alcancemos a más personas con este mensaje de salvación y digamos que ya hemos cumplido la misión. El Señor Jesucristo cuando dijo ahí en Mateo, el último capítulo 28, puede ser, hermano, 28-20, decía, enseñándoles, ¿verdad? Él quería que les enseñemos, ¿verdad? Que vayamos a proclamemos el Evangelio a toda criatura, pero dice ahí, enseñándoles, debemos enseñar, y eso habla de un discipulado sistemático. Así que, hermanos, les aliento también con esto, ¿verdad? De que no solamente que hayamos entregado el mensaje y nos crucemos de brazos, ya hice mi parte, no. Tu parte va a terminar cuando ese alcanzado reproduzca otra vez, ¿verdad? Discipular. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, con su palabra, que podamos nosotros extender nuestro sitio, fortalecer nuestra tienda y proveer, ¿verdad? Que no seamos escasos, hermanos, porque el trabajo ya está dispuesto, nada más depende de nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios es clara, ahí nos dice que vamos a extendernos a la mano derecha y a la mano izquierda. Amén.